El próximo tema, a ver en la práctica 3, es el tema de composición de funciones. La composición de funciones en principio es una operación que se da entre dos funciones. Para que esta operación sea posible, tenemos que proponer como condición esta condición que se grafica donde en dicha condición aparecen dos funciones, f y g. F va de A en B, la función g va de B en C, y entonces se puede transitar de A hasta C, primero a través de F y luego a través de G. Ese tránsito compuesto es lo que se llama la composición de F con G. Se llama la composición de F con G porque primero enuncio la función que se aplica primero y luego a la izquierda está G porque sigue después de haberse aplicado la función f. Entonces, si yo tomo un elemento A minúscula del conjunto A ese elemento le aplico la función f y A se relaciona con el elemento f de A, que es un elemento del conjunto B. A su vez, como ese elemento está en el conjunto B y el conjunto B es dominio de la función g, aplico g a ese elemento f de A y el resultado es un elemento g de f de A que está en el conjunto C. Entonces, de esa manera defino la composición de f con g como una función que se aplica para cada elemento A minúscula del conjunto A y cuyo resultado va a estar en el conjunto C. Entonces lo podemos ejemplificar. Si f, por ejemplo, es una función que va de R en R y es una función lineal, f de x es menos 2x más 3, y g también es una función de R en R, y g de x es la función x cuadrado. Entonces, si yo quisiera primero, como las funciones van de R en R, ambas se puede componer primero aplicando f y luego g, o inversamente, primero se puede considerar la función compuesta que viene de primero aplicar g y después aplicar f. Entonces, si primero consideramos f compuesta con g, estamos aplicando primero la función f y luego la función g. F compuesta con g de un x es g de f de x. Si miramos la fórmula de f de x es menos 2x más 3. Entonces me queda g de menos 2x más 3. Yo voy a la fórmula de g, y en realidad g de x es x cuadrado. Ahora, x es una variable que está representando a un número. En este caso, en el paréntesis de g está el número menos 2x más 3. Por eso yo en menos 2x más 3 abro una especie de llave horizontal y pongo igual a número. G a cualquier número x lo eleva al cuadrado. Entonces g del número menos 2x más 3 es menos 2x más 3 elevado al cuadrado. Si desarrollo ese cuadrado me va a dar 4x cuadrado menos 12x más 9. Al revés, si considero entonces ahora la función g compuesta con f, primero tengo que aplicar la función g y seguidamente tengo que aplicar la función f. En este caso sería g compuesta con f de un x es f de g de x. O sea que primero tengo que aplicar g de x. Si g de x es x cuadrado, me va a quedar f de x cuadrado. Y acá nuevamente, yo tengo la función f definida en la variable x. Yo sé cuánto vale f de x. Aquí no tengo f de x, tengo f de x cuadrado. Pero x cuadrado en el fondo es un número. Si yo voy a la fórmula de f, veo que f de un número x en este caso, es menos 2 por el número x más 3. Bueno, ahora el número es x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer f? Bueno, va a ser menos 2 por el número que tengo, que es x cuadrado, más 3. Como ven, no lo escribí, pero lo estoy haciendo anotar ahora, la composición de f con g y la composición de g con f dan funciones diferentes. O sea que la composición de funciones es una operación que no es conmutativa en general. Sí va a ser asociativa. Pongamos, por ejemplo, ahora una tercera función, una función h, que es una función homográfica, h de x igual menos 2 sobre x más 4. Si yo quiero componer f con h, hago f compuesta con h,
o sea que primero aplico f, a un x, esto es h de f de x. F de x es h, entonces f de x es menos 2x más 3, así que tengo h de menos 2x más 3. Bueno, h de un número es menos 2 sobre ese número más 4. Ahora va a ser menos 2 sobre el número menos 2x más 3 más 4. Haciendo la cuenta me va a dar la función homográfica menos 2 sobre menos 2x más 7. Si yo ahora hiciera al revés, si yo ahora quisiera calcular la composición de h con f, donde aplico primero la función h compuesta con f en un x es f de h de x. Y esto es f, ¿y qué da h de x? Da menos 2 sobre x más 4. O sea que me queda f de menos 2 sobre x más 4. Menos 2 sobre x más 4 es un número. ¿Qué le hace f a un número? Lo multiplica por menos 2 y le suma 3 a ese resultado. Entonces esto es menos 2 por, paréntesis, menos 2 sobre x más 4, paréntesis, más 3. Haciendo la cuenta me va a dar 4 sobre x más 4, más 3, sacando como un denominador x más 4 me va a dar x más 4 denominador, y arriba 4 más 3 por paréntesis x más 4. Haciendo las cuentas eso me da la función homográfica 3x más 16 sobre x más 4. Pasamos a un segundo punto que sería función inversa. Bueno, la función inversa, como lo anuncia justamente este título, se orientará a mirar cómo las imágenes de cierta función de alguna manera son devueltas a las x de origen. Es, digamos, el camino inverso que hace la función. Ahora, solamente tengo un camino inverso de una función que como camino inverso también representa una función cuando la función es biyectiva. Para que una función sea biyectiva se tienen que cumplir dos requisitos. La función tiene que ser inyectiva y tiene que ser también suryectiva. Que sea inyectiva significa que si f de un x1 es igual a un f de un x2, o sea, si la imagen de x1 llegara a ser igual a la imagen de x2, es porque en realidad x1 coincide con x2. Lo cual se puede decir de manera más coloquial y más conceptual. Si los elementos x son diferentes, necesariamente, si la función es inyectiva, sus imágenes también tienen que ser distintas. O sea, x distintos no se pueden relacionar con la misma imagen. Cuando la función es inyectiva, cuando no lo es, con que sea una función alcanza perfectamente. Pero cuando la función es inyectiva, x distintos se tienen que relacionar necesariamente con imágenes distintas. Y que una función sea suryectiva significa que su imagen coincide, cubre todo el codominio. Con estos dos requisitos una función es biyectiva. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo calcular la función inversa de una función lineal. Si la función es f de x igual 3x menos 4, entonces, por ejemplo, trato de graficar la función con dos diagramas de Venn, la función va de R en R, cada diagrama de Venn es el conjunto de los números reales, entonces si por ejemplo elijo en el primer diagrama de Venn, en el dominio, x igual a menos 2, haciendo la cuenta, 3 por menos 2, menos 4, el resultado es menos 10. O sea que f relaciona al menos 2 con el menos 10. Y si x fuera 1, 3 por 1, 3, menos 4 menos 1, o sea que f relaciona al 1 con el menos 1. Con lo cual, abajo estoy poniendo f a la menos 1, porque ya estoy sosteniendo que esta función lineal es biyectiva, es inyectiva y es suryectiva. Entonces, la función inversa a menos 1 lo tiene que relacionar con el 1 y a menos 10 lo tiene que relacionar con el menos 2. O sea que, por ejemplo, si f a la menos 1 de 6 me da x, es porque f de x me da 6. Ahora, ¿cuándo f de x me da 6? ¿Cuál es la fórmula de f? 3x menos 4. Bueno, cuando 3x menos 4 me da 6. O sea, cuando 3x me da 10, si ustedes
quieren, cuando x es 10 tercios. Entonces, si f de 10 tercios me da 6, f a la menos 1 de 6 me da 10 tercios. En general, si tengo que y es 3x menos 4, y es f de x, entonces si despejo x en función de y, voy a obtener y más 4 igual 3x, o sea, y más 4 dividido 3 igual a x. Entonces, si f de x es y, f a la menos 1 de y es x. O sea, ¿cuál es la fórmula de f a la menos 1? La que permite expresar a x en función de y. Fíjense que la fórmula de f es la que expresa a y en función de x. En cambio, la fórmula de f a la menos 1 es la que expresa a x en función de y. Entonces, x igual a y más 4 sobre 3 me permite decir que la fórmula de f a la menos 1, pero en la variable x, que es la variable universal en la cual se expresan todas las funciones que estudiamos, f a la menos 1 de x será x más 4 sobre 3. O sea, 1/3 de x más 4 tercios. Bueno, si ustedes grafican, como lo hice yo, la función f de x igual 3x menos 4 y la función inversa, 1/3 de x más 4 tercios igual a y, entonces van a ver que esas dos rectas son simétricas respecto de ese eje punteado en color azul, que es la recta y igual a x. Este fenómeno, según el cual los gráficos de f de una función y de su función inversa son simétricos respecto de la recta igual a x, no es un fenómeno que se cumple solo en este ejemplo, sino que es un fenómeno que se cumple siempre entre el gráfico de una función y el gráfico de su función inversa.